Martín, ¿cómo te va? Fernando te saluda, buen día. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, Martín, reflejar una realidad que golpea todos los días, que la hablamos a nivel país, pero que Salta no es ajena. La pérdida de empleo formal, la pérdida del empleo formal, el que recibe un sueldo y que tiene un recibo de sueldo, que tiene un aporte jubilatorio, que tiene un aporte a una obra social, un empleo que se pierde y por el otro lado también el cierre de empresas en Salta. Así es, porque bueno, se habla mucho, se ha hablado mucho en este último tiempo del plano financiero, ¿no? De las reservas, de los dólares, de los compromisos de deuda, pero poco se habla de la economía real, de lo que pasa en el día a día. Y entonces desde el Centro de Economía Política Argentina, desde CEPA, hicimos este informe que muestra la evolución que ha tenido tanto el empleo como el de los empleadores, Uh como -huh. bien decía, el de las empresas, desde noviembre de 2023 hasta julio de 2025, que es el último dato que está publicado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, Uh -huh. que es la que regula las ART, para que se entienda, ¿no? Y que como regula las ART tiene una estadística muy detallada de la cantidad de empleadores que declaran trabajadores y, por supuesto, también de la cantidad de empleados, no solamente a nivel nacional, sino también por provincia y, lo que es más interesante, también por actividad. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que hemos venido viendo es una caída importante. Por un lado, de los empleadores, en Salta han cerrado 455 empresas Sí. desde noviembre de 2023 hasta julio de este año. Es un 5% de las empresas, no es moco de pavo, realmente Uh es -huh. un porcentaje bastante importante. Y también esto ha provocado la pérdida de 11.253 empleos, ¿no? Que en este caso estamos hablando de un 4,4% menos que los que había en noviembre de 2023. Y esto tiene que ser una señal de alarma porque evidentemente esto ya está generando algunas consecuencias complicadas en lo económico y en lo social, ¿no? Exactamente. Martín, un dato que además tiene una gravedad, yo considero todavía más profunda, porque muchos de estos 11.253 puestos de trabajo registrados que se pierden no tienen inmediatamente una contención o otro lugar donde empezar esa relación laboral. Terminan o en el mercado informal o en el emprendedurismo. Así es, porque de lo contrario sería compensado con la generación de nuevos puestos de trabajo, pero en Uh-huh. realidad estos 11.000 puestos nuevos es el neto, en definitiva, entre los empleos que se pudieran haber generado y aquellos que se perdieron. Y además es interesante cuando uno analiza cuáles son las actividades en las que mayor cantidad de empleos Sí. se perdieron, porque ahí uno ve las consecuencias efectivas de algunas de las políticas que se han implementado en este último tiempo. Si uno, de estos 11.000 empleos, Uh-huh. casi la mitad, podríamos decir, 4.937, se perdieron en el sector de agricultura y ganadería, ¿no? Que es un sector que ha tenido muchas dificultades. Por un lado, por este atraso cambiario que ha generado que los costos aumenten, pero los ingresos no. Uh-huh. Y en ganadería, me decían que se han perdido muchos puestos, sobre todo en ganadería, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la caída del consumo de la carne. Vos sabés que estamos en un nivel de consumo histórico bajo, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver obviamente con el precio que ha subido en este último tiempo. La gente consume menos carne, por ende se produce menos carne y por ende Exacto. efectivamente se despiden trabajadores en ese sector. 4.937 empleados menos en el sector de agricultura y ganadería, y le sigue muy pegadito con 4.300 el sector de la construcción. Y ahí uno Claro. no puede dejar de pensar en las consecuencias de la suspensión de la obra pública, Uh-huh. ¿no? Que era un motor fundamental no solamente para la generación de empleo en la construcción, sino sabemos que es una rama de actividad
que derrama bastante, ¿no? Porque detrás de la construcción están los corralones que venden los Claro. materiales, están los almacenes que le venden comida a los albañiles que trabajan en esas obras, así Ujú. sucesivamente. Así que entre la suspensión de la obra pública y que además está muy caro construir en dólares, y eso ha hecho que el sector privado no reemplace la falta de inversión pública. Ujú. Bueno, 4.323 empleados menos registrados en el sector de la construcción. Digo para mencionar Sí. los más paradigmáticos, ¿no? En Ujú. materia de caída de empleo. Y si nos vamos a los empleadores, pica en punta nuevamente el sector de la agricultura y ganadería. Claro. Como mencionamos, de los 455 empresas que cerraron, 216, o sea, casi la mitad, son de este sector. Y le sigue el comercio, que es otro sector que se vio Mira. muy afectado por la caída del consumo. Ujú. Como la gente no tiene plata, obviamente no va a ir. De hecho, si hablas con los comerciantes, te van a decir que tuvieron un Día de la Madre para el olvido. Sí. Eh, digamos, no están vendiendo y por ende muchos comercios se ven obligados a cerrar porque además les han aumentado mucho los costos, ¿no? Sobre todo los servicios Y públicos, la alquileres. luz, el gas. ¿Cómo, perdón? Y alquileres también, digo, precios de los servicios públicos por un lado y alquileres por otro. Totalmente, totalmente. Así que desde noviembre de 2023 hasta julio de 25 hay 168 empleadores menos en el sector comercio. Y el tercer sector que más cantidad de empresas perdió es el sector turístico, ¿no? Que Mirá. aparece como servicios de alojamiento y servicios de comida, que también ha sufrido las consecuencias del atraso cambiario. Para el argentino es mucho más barato vacacionar en el exterior y paralelamente, para el extranjero le es más caro venir a vacacionar a la Argentina. Sí. Eso ha perjudicado obviamente al sector turístico. Sin ir más lejos, la temporada de julio fue también muy mala, ¿no? De las peores de los Sí, últimos sí. años. Y a eso hay que agregarle, si querés, como consecuencia macroeconómica, la cantidad de dólares que se van justamente por esta balanza comercial turística Claro. que es deficitaria, ¿no? Exactamente. Martín, normalmente cuando uno trabaja con este tipo de datos, observa, ¿no? Curvas ascendentes, curvas descendentes, algunas se amesetan. ¿Qué curva se advierte en este punto de empleo y trabajo y generación de trabajo? ¿Hay alguna curva, hay alguna tendencia hacia arriba o hacia abajo? Bueno, si vos ves lo que ha sido la evolución desde que asumió el gobierno Javier Milei, durante los primeros meses, probablemente por el efecto de entusiasmo que generó el cambio de gobierno, hubo un crecimiento tanto en la cantidad de empleadores como en la cantidad de empleos. Ujú. Esto después cayó durante el primer semestre del año pasado, estamos hablando de 2024, Sí. mejoró a partir de julio del año pasado, pero nuevamente en el primer semestre de este año uno ya ve una curva descendente, bastante descendente, Ujú. que uno hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Esa curva. Y acá también es interesante para hacer esta reflexión. Mucho se habla de la necesidad de modificar las normas laborales Claro. para la generación de empleo, ¿no? Ahora que se está discutiendo la reforma laboral, la excusa es las empresas no contratan trabajadores en blanco porque les sale muy caro, porque las normas protegen demasiado al trabajador y demás. Lo que uno puede observar en general es que en todos los gobiernos, sean del signo político que sean, hay un empalme entre el nivel de actividad económica y el empleo. Es decir, a mayor nivel de actividad económica, es decir, a mayor crecimiento Sí. económico, sean cuan sean las leyes laborales, el empresario contrata porque está vendiendo, Ujú. está produciendo, necesita mano de obra para hacer todo eso. Y al revés, cuando, cuando cae la actividad económica, cuando cae el consumo y demás,
por más normas laborales buenas que tenga, digamos, favorables al empresario y demás, Claro. no va a necesitar trabajadores porque no está produciendo o no está vendiendo en el caso de un comercio. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser otra, ¿no? Indudable. Vos sabés que a propósito de esto, ¿no? Uno advierte el tema del interés del gobierno por la reforma laboral y uno piensa para quién van a reformar las leyes si en definitiva cada vez hay menos trabajadores. Bueno, este ejemplo de ustedes, solo en Salta, 11.253 puestos de trabajo registrados que se pierden, vos decís, y que además no se recuperan, vos decís, bueno, ¿y para quién estás reformando la ley, digamos, no? Así es. Y por último, quería contar, como otro dato que está publicado en el informe, nosotros también hicimos el análisis de la pérdida de empleo en función del tamaño de la empresa. Sí. No hay muchas grandes empresas en Salta. Para que te des una idea, de las más de 9.041 empresas que había en noviembre de 2023, 9.000 eran menores a 500 trabajadores y solo 37 tenían más de 37 trabajadores. Pero si uno analiza la importancia que tiene el empleo para las pequeñas y medianas empresas, de estos 11.253 puestos de trabajo que se perdieron, el 61% se perdieron en empresas que tienen menos de 500 de trabajadores, Claro. es decir, empresas pequeñas o medianas. Lo que te muestra también que frente a estos eventos de crisis, las empresas más grandes tienen más espalda para aguantar, Claro. mientras que las empresas más pequeñas se ven obligadas a hacer los ajustes casi inmediatamente. Uh-huh. Bueno, alarmante realmente los números, la caída del empleo formal y bueno, y estos son datos hasta julio 2025. Después habría que ver de julio 2025 hasta acá cómo va a cerrar este año, ¿no? Me animo a decir que va a seguir a la baja por esto Uh-huh. mismo que te decía, como el nivel de actividad ha seguido cayendo o se ha planchado durante estos últimos meses, probablemente la situación no se haya revertido. Tal cual. Bueno, nosotros ayer hablábamos de un sector que está mostrando una caída permanente de consumo, que es el expendio de combustibles. Hoy uno pasa por las estaciones de servicio y va a encontrar, antes había como horarios pico y horarios valles, donde vos veías las estaciones de servicio vacías, y hoy prácticamente son todas horas valle, ¿no? Y ves playeros que se están mirando la cara y es gente que lamentablemente empieza a sobrar. Sí, ese es un buen termómetro de la economía, porque en un país tan amplio como el que tenemos, siempre se necesitan transportar los productos, con lo cual cuando baja el consumo de la nafta es una señal de que la economía se está enfriando, ¿no? Exactamente. Martín, gracias, como siempre, por el informe, por atendernos. Abrazo grande. Otro para ustedes.